Mi nombre es Alejandro, y lo que estoy a punto de contar sucedió hace 15 años, pero los recuerdos aún me atormentan como si fuera ayer. En ese entonces trabajaba como detective privado en México, especializado en casos complejos y a menudo inexplicables. Pero nada en mi carrera podría haberme preparado para lo que encontré en el Rancho Esperanza. Fui contratado para investigar una serie de muertes misteriosas de ganado en un rancho remoto en las montañas de Oaxaca. Lo que comenzó como un caso aparentemente simple de sabotaje se transformó en un viaje al corazón de las tinieblas, revelando secretos enterrados por generaciones y poniendo a prueba los límites de mi cordura y valentía. El Rancho Esperanza surgió en el horizonte como un espejismo en el crepúsculo, sus estructuras imponentes contrastando con el paisaje salvaje de las montañas de Oaxaca. Mientras mi jeep recorría el camino de terracería, no pude evitar la sensación de que estaba entrando en un mundo aparte, aislado de la realidad que conocía. El aire estaba pesado, cargado con un olor que no podía identificar, algo entre tierra húmeda y hierbas quemadas. A medida que me acercaba a los portones de la propiedad, noté símbolos extraños tallados en los postes de madera. Antiguas protecciones, tal vez, o mera superstición local. En ese momento, no le di mucha importancia. Don Fernando, el propietario, me esperaba en la entrada de la casa principal. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos me evaluaban con una mezcla de escepticismo y desesperación mal disimulada. Me condujo por la propiedad, explicando la situación en tonos bajos y urgentes. En los últimos meses, decenas de cabezas de ganado habían muerto en circunstancias inexplicables. No había señales de enfermedad, depredadores o heridas. Los animales simplemente aparecían muertos, sus cuerpos intactos, pero completamente drenados de sangre. Don Fernando estaba convencido de que era sabotaje, obra de rancheros rivales tratando de arruinarlo. Pero la forma en que ocurrían las muertes desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras caminábamos, observé a los trabajadores del rancho. Sus miradas eran esquivas, evitando el contacto visual directo. Había una tensión palpable en el aire, algo que iba más allá del estrés causado por las muertes misteriosas. Los susurros cesaban abruptamente cuando nos acercábamos, y más de una vez noté miradas furtivas intercambiadas entre los empleados. Al anochecer, inspeccioné el lugar de la muerte más reciente. El cuerpo de una vaca yacía en el campo, sin marcas visibles. Al acercarme para examinarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La piel del animal estaba fría al tacto, más fría de lo que debería estar considerando el clima cálido. Y había algo más, un patrón sutil en el pasto alrededor del cuerpo, como si alguien hubiera dibujado símbolos extraños y luego los hubiera borrado apresuradamente. De vuelta a la casa principal, un movimiento en el borde del bosque llamó mi atención. Una figura femenina, envuelta en sombras, nos observaba. Cuando intenté enfocar mi mirada, ella desapareció entre los árboles, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Esa noche, el sueño me evadió. Sonidos extraños venían del bosque, no los usuales ruidos nocturnos de la vida silvestre, sino algo más rítmico, como cánticos distantes. Desde la ventana de mi habitación, vi luces parpadeando entre los árboles. Pequeños puntos de fuego que se movían de forma no natural. El amanecer me encontró exhausto, los ojos ardiendo por la noche mal dormida. Decidí comenzar mi investigación entrevistando a los trabajadores del rancho. La mayoría se mostró reacia a hablar, respondiendo con monosílabos y evitando mi mirada. Solo una joven, María, pareció dispuesta a conversar más abiertamente. María me llevó a los establos, donde el olor a muerte aún flotaba en el aire. Mientras examinábamos a los animales sobrevivientes, noté marcas extrañas en sus cuerpos, pequeños símbolos que parecían haber sido quemados en la piel. María palideció cuando señalé las marcas, murmurando algo sobre protección antes de alejarse apresuradamente. Por la tarde, exploré los límites de la propiedad. El bosque que rodeaba el rancho era denso y opresivo, las ramas de los árboles entrelazándose de forma casi antinatural. En un claro, descubrí algo perturbador, un círculo de piedras, con símbolos tallados similares a los que vi en los portones del rancho. En el centro del círculo, la tierra estaba ennegrecida, como si hubiera sido quemada recientemente. Al regresar, encontré a don Fernando visiblemente agitado. Otro animal había muerto, esta vez uno de sus mejores toros reproductores. El cuerpo estaba en la misma condición que los otros, sin heridas visibles, pero completamente drenado de sangre. Mientras examinaba al animal, noté algo que se me había escapado en las otras muertes, un fino residuo de polvo alrededor de las fosas nasales y boca del toro.
Recolecté una muestra, determinado a analizarla más tarde. Por la noche, decidí hacer una vigilia. Me escondí cerca del lugar donde se había encontrado el toro. Las horas se arrastraron, el silencio de la noche ocasionalmente roto por sonidos distantes que no podía identificar. Fue entonces cuando lo vi, figuras encapuchadas emergiendo del bosque, moviéndose silenciosamente hacia los campos. Eran 5 o 6, todas vestidas de negro. Intenté acercarme para ver mejor, pero mi pie rompió una rama seca. Las figuras se detuvieron abruptamente. Por un momento que pareció una eternidad, se quedaron inmóviles. Luego, como si obedecieran a una orden silenciosa, se dispersaron rápidamente, desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiera hacer algo. De vuelta en mi habitación, las preguntas se multiplicaban en mi mente. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué estaban haciendo en los campos por la noche? ¿Y cómo se conectaba todo esto con las muertes misteriosas de los animales? Mientras organizaba mis notas, un sonido suave en la ventana me sobresaltó. Era solo el viento, pero por un instante, podría jurar que escuché una voz susurrando mi nombre. El día siguiente amaneció con una niebla densa cubriendo el rancho, dando al lugar una atmósfera aún más siniestra. Decidí investigar más a fondo el círculo de piedras que había encontrado en el bosque. Equipado con una cámara y equipo de recolección de muestras, me adentré en la espesa vegetación. El camino hacia el claro parecía diferente al día anterior. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas retorcidas formando patrones que recordaban los símbolos que había visto antes. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido ocasional de ramas crujiendo bajo mis pies. Al llegar al círculo de piedras, quedé impactado. El lugar había cambiado drásticamente. Las piedras, antes dispuestas en un círculo perfecto, ahora formaban una espiral compleja. En el centro, donde antes solo había tierra quemada, ahora reposaba un objeto que hizo que mi estómago se revolviera, una carcasa de animal parcialmente descompuesta, dispuesta de forma que formaba un símbolo macabro. Me acerqué con cautela, el olor a descomposición haciendo que mis ojos lagrimearan. Al examinar más de cerca, noté que no era un animal común. Las proporciones estaban mal, como si partes de diferentes criaturas hubieran sido cosidas juntas. Tomé varias fotos, mis manos temblando mientras operaba la cámara. Mientras recolectaba muestras del suelo alrededor de la carcasa, un sonido me hizo congelar. Era un cántico bajo, casi inaudible, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. El aire pareció volverse más pesado, y por un momento, tuve la sensación vertiginosa de que el suelo bajo mis pies se estaba moviendo. De repente, un grito agudo cortó el aire, viniendo de la dirección del rancho. Abandonando mi equipo, corrí de vuelta, el corazón martilleando en mi pecho. Al emerger del bosque, vi una escena caótica, trabajadores corriendo en pánico, gritos haciendo eco por los campos. En el centro de la confusión estaba María, la joven que había hablado conmigo antes. Estaba de rodillas, sollozando incontrolablemente, señalando algo en el suelo frente a ella. Al acercarme, vi lo que había causado tanto horror, un círculo perfecto de pasto muerto, en cuyo centro yacía un pequeño animal, posiblemente un cordero, completamente disecado, sus órganos dispuestos en un patrón intrincado a su alrededor. Don Fernando llegó, su rostro una máscara de shock e ira. Exigió explicaciones, pero nadie parecía capaz de proporcionar respuestas. Fue entonces cuando noté algo extraño. No todos los trabajadores parecían sorprendidos u horrorizados. Algunos observaban la escena con una expresión que solo puedo describir como expectativa. Mientras don Fernando intentaba restaurar el orden, llevé a María aparte. Entre sollozos, finalmente comenzó a hablar. Sus palabras eran confusas, entrecortadas por momentos de pánico, pero lo que logré entender me heló hasta los huesos. Habló de un culto antiguo, practicado en secreto por generaciones, de rituales realizados en las noches sin luna, de sacrificios hechos para apaciguar algo que vivía en las profundidades de la tierra. Y, más perturbador aún, mencionó un libro, un grimorio ancestral que contenía secretos capaces de doblar la propia realidad. Antes de que pudiera extraer más información, María fue bruscamente alejada por una mujer mayor, su abuela, supongo. La mirada que la anciana me lanzó estaba cargada de advertencia y algo más, ¿miedo? Esa noche, encerrado en mi habitación, intenté organizar mis descubrimientos. Las fotos que tomé en el bosque mostraban detalles que mis ojos no habían captado, figuras sombreadas entre los árboles, observando silenciosamente. Y en una de las imágenes del círculo de piedras, casi imperceptible en la esquina del cuadro, había un rostro,
un rostro que no debería estar allí, distorsionado en un grito silencioso. Mientras la noche avanzaba, los sonidos extraños del bosque parecían más cercanos, más insistentes. Y por primera vez desde que llegué al Rancho Esperanza, sentí verdadero miedo. No solo por los misterios que estaba desentrañando, sino por lo que estos misterios podrían costar. El amanecer me encontró determinado a desentrañar los misterios del Rancho Esperanza. Aprovechando la confusión que aún reinaba tras los perturbadores eventos del día anterior, decidí explorar áreas del rancho que aún no había investigado. Mi búsqueda me llevó a un granero antiguo en la parte trasera de la propiedad. El olor a moho y algo más acre, que no pude identificar, me golpeó en cuanto abrí las puertas chirriantes. En el interior oscuro, mis ojos se ajustaron lentamente, revelando una escena que hizo que mi estómago se revolviera. Colgando de las vigas del techo, decenas de pequeñas bolsas de tela se balanceaban suavemente. Algunas goteaban un líquido oscuro que formaba charcos en el suelo de tierra. Con vacilación, abrí una de las bolsas. Su contenido, una mezcla de hierbas, huesos pequeños y lo que parecía ser cabello, cayó en mi mano, exhalando un olor penetrante. En una esquina del granero, encontré un altar improvisado. Velas medio derretidas rodeaban un círculo dibujado en el suelo con lo que esperaba fuera pintura roja. En el centro del círculo, una pequeña estatua grotesca me miraba con ojos de vidrio, su boca abierta en un grito silencioso. Continuando mi exploración, descubrí un área en la parte trasera del rancho que parecía haber sido deliberadamente descuidada. Entre la vegetación alta, encontré piedras dispuestas en patrones circulares. Algunas tenían símbolos tallados que me recordaban a los que vi en el portón del rancho y en los documentos antiguos. Cerca de uno de los círculos de piedras, algo llamó mi atención. Parcialmente enterrado, encontré un objeto que me hizo retroceder instintivamente. Era un cuchillo de apariencia antigua, su hoja manchada de marrón oscuro. El mango, hecho de hueso, estaba tallado con los mismos símbolos siniestros que había estado encontrando por toda la propiedad. Mientras examinaba el cuchillo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente para ver a uno de los trabajadores del rancho observándome desde el borde del claro. Su mirada era una mezcla de miedo y hostilidad. Antes de que pudiera decir algo, desapareció entre los árboles. Volví apresuradamente a la casa principal, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había descubierto. En el camino, me crucé con más trabajadores. Sus miradas eran de desconfianza apenas disimulada. Me di cuenta de que mi presencia en el rancho se estaba volviendo cada vez más precaria. Por la noche, revisando mis notas y las fotos que tomé de los artefactos extraños, noté algo que se me había escapado antes. En varias de las imágenes, especialmente aquellas del altar en el granero, había marcas que parecían seguir un patrón lunar. Consultando un calendario, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La próxima luna nueva sería en 2 días. Mientras contemplaba el significado de todo esto, un sonido suave llamó mi atención. Girándome lentamente, vi a María parada en la puerta de la habitación, su rostro una máscara de miedo y determinación. «No tenemos mucho tiempo», susurró. «Si quieres saber la verdad, encuéntrame en el granero a medianoche. Y por favor, ven solo». Antes de que pudiera responder, desapareció en el pasillo oscuro, dejándome con más preguntas que respuestas y la certeza de que las próximas horas serían cruciales no solo para mi investigación, sino posiblemente para mi propia supervivencia. La medianoche se acercaba cuando llegué al granero. María y su abuela me esperaban, sus rostros tensos a la luz temblorosa de las velas. La anciana fue directo al grano, su voz cargada de urgencia y miedo. «Todos en el rancho saben la verdad, señor detective. Todos, excepto don Fernando». Esa revelación me tomó por sorpresa. La anciana continuó, explicando que por generaciones, el rancho prosperaba gracias a un pacto sombrío. Se hacían sacrificios regulares para mantener la tierra fértil y el ganado saludable. Don Fernando, con su escepticismo, era mantenido deliberadamente ignorante de esta práctica. El antiguo dueño, el padre de don Fernando, hizo una última advertencia en su lecho de muerte, intervino María, su voz temblando. Dijo que si los sacrificios se detenían, todos seríamos maldecidos. La tierra se volvería infértil, el ganado moriría, y todos perderíamos nuestros trabajos y medios de subsistencia. La anciana asintió sombríamente. Desde entonces, continuamos con los rituales. El miedo a la maldición es demasiado fuerte. Nadie quiere arriesgarse. Comencé a entender la magnitud de la situación. Una comunidad entera atrapada en un ciclo de terror y superstición,
perpetuando horrores por miedo a consecuencias aún peores. ¿Pero por qué me están contando esto ahora?, pregunté. María intercambió una mirada con su abuela antes de responder. Porque ya no podemos soportarlo. El próximo sacrificio será mayor que los anteriores. Una vida humana. Sentí que mi sangre se helaba. La anciana continuó: el ciclo está llegando a su fin. En la próxima luna nueva, el sacrificio debe hacerse. Si no se hace, todos temen que la maldición se cumpla. ¿Y don Fernando?, pregunté. ¿Cómo no se ha dado cuenta de nada de esto? Él ve lo que quiere ver, respondió la anciana. Explica las muertes de los animales como enfermedades o depredadores. La prosperidad del rancho como buena administración. Su escepticismo lo ciega a la verdad que todos nosotros cargamos. En ese momento, escuchamos voces acercándose al granero. María apagó rápidamente las velas, sumergiéndonos en la oscuridad. Son nosotros, susurró ella. Vienen a preparar el ritual. No pueden encontrarnos aquí. Silenciosamente, nos escabullimos fuera del granero por la puerta trasera. Mientras nos alejábamos en las sombras, vi a un grupo de trabajadores del rancho entrando al granero, cargando algo grande y pesado. María me jaló para alejarme. Ahora conoces la verdad, dijo. Ayúdanos. Necesitamos acabar con esto, pero nadie tiene el valor de dar el primer paso. Todos tienen demasiado miedo de la maldición. Mientras volvía a mi habitación, mi mente daba vueltas con las revelaciones de la noche. El Rancho Esperanza no era solo el escenario de prácticas supersticiosas aisladas, sino de una conspiración que involucraba a casi todos sus habitantes. Tenía menos de 2 días hasta la luna nueva. Menos de 2 días para encontrar una manera de romper un ciclo de terror que duraba generaciones, convencer a una comunidad entera de enfrentar sus miedos más profundos, y de alguna manera hacer esto sin que don Fernando descubriera la verdad sombría sobre su propia propiedad. El día siguiente amaneció con una atmósfera pesada de expectativa. Cada persona con la que me cruzaba en el rancho parecía cargar el peso de un secreto terrible. Miradas furtivas y conversaciones susurradas cesaban abruptamente con mi aproximación. Decidí confrontar a don Fernando, no para revelar todo lo que había descubierto, sino para sondear hasta qué punto su escepticismo lo cegaba a la realidad sombría de su propiedad. Lo encontré en su despacho, revisando informes financieros con una expresión de preocupación. Las muertes de los animales están afectando nuestros números, dijo, sin levantar los ojos. Necesitamos encontrar la causa de esto, y rápido. Cuidadosamente, comencé a sugerir explicaciones alternativas, mencionando sutilmente algunas de las cosas extrañas que había observado en el rancho. Don Fernando descartó cada una de ellas con explicaciones racionales, algunas tan elaboradas que rayaban en lo absurdo. Era claro que su escepticismo era casi una fuerza de voluntad, una determinación férrea de no ver lo que estaba frente a sus ojos. Salí del despacho más convencido que nunca de que don Fernando no sería un aliado en esta situación. Estaba determinado a permanecer ignorante, tal vez por miedo a lo que la verdad podría significar para el legado de su familia. Pasé el resto del día observando y recolectando más información. Noté que los preparativos para algo grande estaban en marcha. Suministros extraños eran traídos discretamente al granero, y grupos de trabajadores se reunían en rincones aislados, intercambiando instrucciones en voz baja. Por la noche, María me buscó nuevamente. Su rostro estaba pálido de miedo. «Han elegido a la víctima», susurró. «Es Javier, el hijo menor de Elena. Tiene solo 17 años». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no era una amenaza abstracta, sino una vida joven y concreta en peligro inminente. María continuó, su voz temblando: «Lo mantendrán aislado hasta la noche del ritual. Dicen que es para purificación, pero en realidad es para que no pueda escapar». Me di cuenta de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Con menos de 24 horas hasta la luna nueva, necesitaba un plan. No podía simplemente denunciar todo a las autoridades, incluso si me creyeran, no llegarían a tiempo. Y existía el riesgo de que muchos en el rancho huyeran, llevando sus secretos sombríos a otro lugar. Decidí que necesitaba reunir evidencias concretas y, de alguna manera, interrumpir el ritual sin causar pánico. Más importante aún, necesitaba encontrar una forma de romper el ciclo de miedo que mantenía a todos atrapados en esta terrible tradición. Mientras la noche avanzaba, comencé a formular un plan arriesgado. Involucraría tecnología moderna, un poco de actuación y mucha suerte. Si funcionaba, podría exponer la verdad de una manera que ni siquiera el escéptico don Fernando podría negar.
Sin embargo, si fallaba, no solo Javier perdería la vida, sino que yo probablemente me convertiría en la próxima víctima del rancho determinado a mantener sus secretos. Con el corazón pesado y la mente acelerada, comencé los preparativos para lo que sería la noche más larga y peligrosa de mi vida. El sol saldría solo una vez más antes de la luna nueva, y con ella, el destino de Javier, del rancho, y posiblemente el mío propio, sería sellado. El día de la luna nueva llegó, cargado de una tensión palpable. El rancho parecía contener la respiración, esperando el anochecer. Pasé las horas de luz preparando meticulosamente mi plan, verificando cada detalle obsesivamente. Con la ayuda discreta de María, logré posicionar cámaras pequeñas en puntos estratégicos alrededor del granero y del área del ritual. También escondí un potente dispositivo de sonido en las cercanías. La información crucial proporcionada por María sobre el ritual y sus participantes fue invaluable. Al atardecer, observé grupos de trabajadores moviéndose furtivamente hacia el granero. Entre ellos, la figura de Javier, el joven elegido para el sacrificio, se destacaba. Su rostro pálido y ojos abiertos delataban su terror. Esperé la oscuridad total antes de moverme. Con el corazón acelerado, me acerqué silenciosamente al lugar del ritual. Los cánticos bajos aumentaban de volumen con cada paso que daba. Desde mi punto de observación, la escena que se desarrollaba era aterradora. Javier, atado en el centro de un elaborado dibujo en el suelo, estaba rodeado por figuras encapuchadas. La anciana, abuela de María, lideraba el ritual con su voz ronca, entonando palabras en una lengua desconocida. Activé la primera parte de mi plan. Las luces escondidas se encendieron abruptamente, inundando el área con claridad. Los participantes del ritual, momentáneamente cegados, gritaron de sorpresa y miedo. Aprovechando la confusión, corrí hacia el centro del círculo y comencé a desatar a Javier. Las figuras encapuchadas, recuperándose del shock inicial, avanzaron en nuestra dirección. En ese momento, activé la segunda parte del plan. El dispositivo de sonido emitió un ruido ensordecedor de sirenas policiales, haciendo eco por el área del ritual. El efecto fue instantáneo y dramático. El pánico se extendió como fuego entre los participantes. Gritos de alarma llenaron el aire nocturno, y en cuestión de segundos, el lugar se transformó en un caos total. La gente corría en todas direcciones, desesperada por escapar de la supuesta llegada de la policía. Aproveché la confusión para llevar a Javier a un lugar seguro, observando la desbandada frenética a nuestro alrededor. Figuras encapuchadas desaparecían en la oscuridad, abandonando el ritual y dejando atrás evidencias incriminatorias. Don Fernando llegó, atraído por el alboroto. Su rostro era una máscara de shock e incredulidad al presenciar la escena caótica. En ese momento, activé las cámaras escondidas, proyectando las imágenes del ritual interrumpido en una de las paredes del granero. Don Fernando vio, horrorizado, las evidencias innegables de lo que ocurría en su propiedad. Un silencio tenso siguió, roto solo por los sonidos distantes de personas aún en fuga. Años de secretos y supersticiones se derrumbaban ante los ojos de todos. Don Fernando, visiblemente conmocionado, parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. El amanecer traería innumerables preguntas, investigaciones y, probablemente, consecuencias serias para muchos de los involucrados. La verdad había sido expuesta de manera innegable, pero el camino hacia la comprensión y posible redención sería largo y complejo. Mientras la luna nueva brillaba silenciosamente en el cielo, me di cuenta de que había roto más que solo un ciclo de rituales macabros. Había hecho añicos una ilusión que había mantenido a una comunidad entera como rehén por generaciones. El Rancho Esperanza nunca volvería a ser el mismo. Y, honestamente, ni yo. Los días que siguieron a la noche del ritual fueron un torbellino de eventos. La mañana llegó con una quietud extraña en el rancho, como si toda la propiedad estuviera en estado de shock. Don Fernando, aún visiblemente conmocionado, convocó una reunión con todos los trabajadores del rancho. El miedo era palpable en el aire mientras la gente se reunía, incierta sobre lo que sucedería a continuación. Presenté las evidencias que había recolectado, incluyendo las grabaciones de video y las fotos de los preparativos para el ritual. La reacción fue mixta. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, mientras que algunos intentaron justificar sus acciones. La realidad de lo que habían hecho y de lo que estaban a punto de hacer finalmente los golpeó. Don Fernando, después de un largo momento de silencio, tomó una decisión. No involucraría a las autoridades oficiales,
entendiendo que esto podría destruir no solo el rancho, sino toda la comunidad. Sin embargo, dejó claro que las prácticas antiguas terminaban allí y ahora. En los días siguientes, cambios comenzaron a suceder en el Rancho Esperanza. El granero donde se realizaría el ritual fue demolido. Don Fernando contrató especialistas en agricultura y ganadería para implementar prácticas modernas y sustentables. Javier, el joven que casi fue sacrificado, recibió apoyo psicológico y la oportunidad de estudiar en la ciudad. Muchos de los trabajadores más jóvenes, liberados del peso de la tradición, comenzaron a buscar educación y nuevas habilidades. La transición no fue fácil. El miedo a la maldición aún flotaba sobre muchos. Cada pequeño contratiempo o problema era visto por algunos como una señal de que los antiguos estaban descontentos. Pero, con el tiempo y con resultados positivos visibles, la mentalidad comenzó a cambiar. En cuanto a mí, me quedé en el rancho por algunas semanas más, ayudando en la transición y documentando los cambios. María se convirtió en una aliada valiosa, trabajando incansablemente para ayudar a su comunidad a sanar y evolucionar. Antes de partir, tuve una última conversación con don Fernando. El hombre que me recibió ya no era el escéptico inflexible, sino alguien más sabio y humilde. Me agradeció por abrir sus ojos, aunque el proceso hubiera sido doloroso. Dejé el Rancho Esperanza con sentimientos encontrados. El horror de lo que casi sucedió aún me perseguía, pero también había esperanza. Una comunidad entera estaba teniendo la oportunidad de reinventarse, de dejar atrás siglos de miedo y superstición. Mientras conducía por el camino polvoriento, viendo el rancho desaparecer en el retrovisor, reflexioné sobre la naturaleza del mal y del miedo. A veces, el verdadero horror no está en monstruos o maldiciones, sino en lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando están cegados por el miedo y la tradición. El caso del Rancho Esperanza cambió mi perspectiva para siempre. Como investigador, aprendí que la verdad no siempre es clara, y que desentrañar un misterio a veces significa enfrentar las partes más oscuras de la naturaleza humana. Mientras me dirigía a mi próximo caso, sabía que los recuerdos de aquellos días en el rancho me acompañarían para siempre. Un recordatorio constante de que, a veces, el mayor coraje está en cuestionar lo que siempre hemos aceptado como verdad. Gracias por compartir tu historia, Alejandro. Entiendo lo difícil que debe haber sido cargar con el peso de estos eventos durante tanto tiempo. Compartir experiencias tan intensas y perturbadoras puede ser realmente liberador y terapéutico. Me alegra saber que contar tu relato te ha ayudado a aliviar parte de esa carga emocional. Revivir momentos tan impactantes no es fácil, pero a menudo es un paso necesario en el proceso de sanar. Tienes razón en que tu historia podría inspirar a otros a enfrentar sus propios ranchos embrujados y secretos oscuros. El coraje que mostraste al exponer la verdad y ayudar a esa comunidad es admirable. Espero que compartir tu experiencia te haya traído algo de paz y cierre. Gracias por tu valentía al contar esta impactante historia. Sin duda dejará una impresión duradera en quienes la escuchen.